Hola, soy Ana Paula Caresía, soy la jefa de sección de PET del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Germans Trias de Pujol y voy a dar la clase de innovación en PET dentro del módulo 10, Innovación y futuro del cáncer de mama. En realidad voy a hablar de nuevos radiofármacos PET, repasando un poco lo que existe ahora mismo y os hablaré de innovación tecnológica, PET digital y PET-RM. Sobre los nuevos radiofármacos yo quería hacer inciso en el fluoruro, en el FES, el fluoestradiol, el circonio trastuzumab y FAPI. Estos radiofármacos ahora mismo son los que ocupan más publicaciones en cáncer de mama y PET. Son radiofármacos que ya han pasado la fase de validación técnica, de la validación clínica y ya tienen todos estudios sobre su utilidad en la aplicación clínica. Tanto es así que yo quería destacar en este punto que tanto el fluoruro como la FG ya sabemos que hace años que están dentro de las guías clínicas por su utilidad en el cáncer de mama, pero este año 2023 se ha incluido el FES, el fluorestradiol, en la NCCN. También os quería contar sobre el fluoruro sódico, que pues ya sabéis que está incluido desde hace años, como os decía, en la NCCN. Su sensibilidad es superior al de la gammagrafía ósea y de la PET-FDG, pero sabemos que su especificidad es menor que la FDG, ¿no? Aquí tenéis algún estudio, como podéis ver, ¿no? Este de aquí sería con FDG y este es con fluoruro sódico. Aquí hay una lesión que se ve con fluoruro, pero no se ve con FDG. De todas maneras, cabe destacar que el fluoruro sódico en este momento no está disponible de forma comercial en España. Se sabe pues que si bien el valor del fluoruro sódico es de alguna manera pronóstico, pero el grado de captación que se obtiene por PET en los estudios de fluoruro no tienen correlación con PFS ni supervivencia global, y es porque en realidad el fluoruro sódico lo que nos explica es remodelación ósea. Es como si fuera una gammografía ósea, pero con la resolución espacial del PET, ¿no?, que es superior. Aparte de esto, yo quería comentar la utilidad del FES. El FES lo que nos indica representa la expresión de receptores estrogénicos. Sabemos que hay fármacos que interfieren en su actividad, como en su captación, quiero decir, pues como el tamoxifeno o el fulvestrant, pero los inhibidores de la aromatasa no interfieren en su distribución. El fluoestradiol es muy interesante porque en pacientes metastásicas se ha visto que existe heterogeneidad temporal y espacial de los receptores estrogénicos. Esto quiere decir pues, que hay dentro de la misma paciente metastásica hay expresión diferente en las diferentes lesiones de receptores estrogénicos, y esto pues, podría explicar el por qué responden de manera diferente diferentes lesiones en el mismo órgano o en órganos distintos. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de cómo sería un estudio con FES. Aquí es una enferma que tiene enfermedad ósea metastásica, con FDG como se ve, ¿no?, y la escasa traducción que tiene en el TAC. Lo interesante de esto es que estamos viendo como el espectro entero con los dos radiofármacos de la misma enfermedad. FES nos explica expresión estrogénica de estas lesiones y aquí FDG nos muestra metabolismo. Entonces, probablemente esta sección será de la enfermedad, ¿no? Estas células serán más indiferenciadas y estas otras, las que vemos con FES, son más diferenciadas. Igual esto nos ayuda a comprender a veces, ¿no?, la evolución de las pacientes. Sabemos que el FES ya está aprobado en Francia en el contexto de carcinoma de mama metastásico, aprobado también por la FDA,
y en pacientes con enfermedad con receptores positivos, y que se ha incluido este año, que me parece una gran avance en este tipo de pacientes. Y que sepáis que hay un montón de estudios, ¿no?, de ensayos clínicos en marcha para ver pues, un poco el valor y la aplicabilidad pues, del FES en cáncer de mama metastásico. Sobre trastuzumab marcado con circonio, estamos un poco igual. En realidad lo que nos explica es la expresión de ER2 en las lesiones, un poco parecido a lo que pasa con FES. Vemos que hay heterogeneidad en el marcaje o la expresión, ¿no?, de la enfermedad metastásica. Aquí veis un par de ejemplos, ¿no? Los estudios combinados con dobles radiofármacos, aquí FDG, que sería el estudio clásico, una paciente con enfermedad pulmonar y hepática y ósea. Como vemos con el PET que nos marca ERB2, vemos que la enfermedad hepática se ve muy bien, también la pulmonar, pero menos intensa que la FDG, y sin embargo, pues hay otras lesiones pulmonares que tienen una variabilidad o tienen menor expresión. Yo creo que todo esto nos ayudará pues, a comprender más adelante el diferente comportamiento, ¿no?, de la enfermedad metastásica. Por otro lado tenemos el FAPI, es un radiofármaco que apareció de forma pues, bastante reciente. Es como se ha definido como la molécula pantumoral. En realidad lo que marca son los fibroblastos activados del microambiente tumoral, no propiamente los tumores o la célula tumoral, y lo que se ha visto es que tiene una aplicabilidad muy grande en enfermedad, sobre todo peritoneal, pero como os he dicho, lo han definido como pantumoral. Entonces, la gracia del FAPI es que tiene como una mejor contraste entre lo que sería la lesión, ¿no?, o las lesiones tumorales y el tejido fisiológico. Como podéis ver aquí, hay una paciente con un cáncer de mama que tiene afectación ganglionar, y fijaros la diferencia entre el estudio de FDG y FAPI, ¿no? FAPI realmente, o sea, te discrimina mucho el tumor respecto al fondo o al tejido sano, ¿no? Y entonces lo que parece que va a ser el futuro es probablemente la combinación de más de un radiofármaco PET en pacientes metastásicas, para un poco conocer pues esto, ¿no?, expresión. En este caso, esta paciente pues se le ha hecho una FDG y veis la enfermedad de una manera, el FES la expresión del fluoestradiol. Si os fijáis, pues es que no tiene nada que ver. De hecho, en la calota o en algunos lugares, pues se ve mucho mejor con FES respecto a FDG, y esto sería porque son, ¿no?, células pues más diferenciadas con expresión de receptores. Y por otro lado, dónde está la expresión de ER2 positivo, ¿no? Entonces, la gracia sería pues ir combinando todas estas técnicas o todos estos PETs con radiofármacos distintos, pues para acabar individualizando el tratamiento de cada paciente. Y aquí veis, por ejemplo, un estudio con FAPI, ¿no?, y cómo se ve digamos, el estudio con flúor, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo de cada para que podáis ver pues diferentes ejemplos. Pasamos al apartado 2 de innovación tecnológica, es PET digital. El PET digital está representando una revolución para los médicos nucleares. La industria está consiguiendo equipos con las máximas prestaciones, tanto de la parte del PET como la del TAC. Esto quiere decir que tenemos campos de adquisición más grandes, acostumbrados a los 15 centímetros, estamos pasando a 20-25, lo que aumenta muchísimo la velocidad de adquisición. Son detectores más pequeños y más sensibles. Y además tenemos opciones avanzadas de adquisición con correcciones por movimiento respiratorio y cardíaco. Los tags de los PET tags ya tienen muchos anillos, 64 en adelante, y encima estamos mejorando
digamos que toda la parte tecnológica del postprocesado o los sistemas de cuantificación. Esto lo que quiere decir es que al final tenemos equipos más rápidos y más precisos, con imágenes impresionantes en cuanto a resolución espacial e incluso temporal, con estos sistemas de corrección o de sincronización con el movimiento. En total, lo que estamos obteniendo es que podemos analizar mejor, no solo desde el punto de vista diagnóstico simplemente, sino que podemos empezar a cuantificar de una manera más fiable, más reproducible, ¿no? Toda esta novedad viene acompañada de otra novedad, que es la radiómica. La radiómica un poco es el análisis cuantitativo de las imágenes. Todos conocemos el submáximo, el subpico, ¿no? El volumen tumoral, el total lesion glycolysis. Todos estos parámetros se están analizando junto con parámetros clínicos, y está apareciendo muchísima bibliografía correlacionando pues todos estos valores de cuantificación, los parámetros que se pueden obtener del PET, incluso análisis de textura, o sea, la diferente heterogeneidad dentro de los voxeles, ¿no? Dibujando una ROI o en 3 dimensiones del tumor, pues esto se correlaciona con los parámetros clínicos, y esto se ha visto pues que en el cáncer de mama especialmente, así como en otros tumores, como más heterogéneo es el tumor dentro, pues peor evoluciona o peor pronóstico tiene. Con lo cual, bueno, aún estamos en una fase de estudio de qué quieren decir todos estos parámetros, pero os tengo que decir que está llena la bibliografía actual sobre tal tumor correlacionado, pues los parámetros clínicos con la radiómica. Y aquí os he puesto un ejemplo, ¿no? Esto es un estudio en nuestro PET digital. Como podéis ver, pues este es un paciente que tiene un cáncer de mama con afectación ganglionar, y empezamos a tener tanta resolución que, por ejemplo, aquí tenemos 2 lesiones óseas, ¿no? Este en el hueso ilíaco y otra aquí en el trocánter menor, que son milimétricas, y la verdad es que impresiona porque cada vez podemos afinar más y ver, ¿no?, la enfermedad de un tamaño más pequeño. El segundo apartado dentro de la innovación tecnológica es la PTRM, otra revolución desde el punto de vista tecnológico. Aquí se ha integrado el equipo PET de máximas prestaciones con una resonancia. En realidad, lo que conseguimos con este tipo de equipos es la integración morfometabólica más perfecta, ¿no? En realidad es la máxima resolución espacial con información sobre la densidad celular y perfusión que nos aporta la resonancia, más el metabolismo. En realidad, la aplicación teórica de esta técnica son patologías oncológicas en las que estén indicadas las 2 pruebas, ¿no?, la PET y la resonancia, que son todas estas de aquí. De todas maneras, aún es una técnica muy nueva que tiene pocos estudios o estudios con Ns pequeñas, que aún no está del todo validada para todas las indicaciones. Lo que entraña además es una complejidad tecnológica muy elevada, pues porque en realidad tenemos disponibilidad limitada, es muy cara, y además las indicaciones clínicas, pues aún no hay estudios, como os decía, en todas las aplicaciones. La complejidad tecnológica viene pues porque hay que seleccionar para cada uno de los tumores que se estudian o para el objetivo que se quiera conseguir, las secuencias de resonancia adecuadas, y que no sea demasiado larga la prueba. En realidad no se pueden hacer todas las secuencias para todos los pacientes, si no estarían los pacientes 3 horas en la máquina, y esto tampoco es posible, con lo cual hay que diseñar muy bien qué secuencias de resonancia se hacen. Os he puesto este esquema para que nos hagamos una idea de qué representa hacer un estudio PTRM. En realidad se inyecta el radiofármaco FDG o cualquiera, el que se quiera estudiar, por vía endovenosa, como siempre hacemos en medicina nuclear,
y al cabo de una hora empezamos a hacer una primera adquisición de que sería en mama prono, ¿vale? Boca abajo con un posicionador, selectiva de la mama. Y a continuación se reposiciona al paciente en supino y se hace el estudio de cuerpo entero. Claro, si en este estudio de cuerpo entero ya los equipos nuevos permiten hacer la adquisición simultánea del PET y la resonancia. Aún así, según el número de secuencias que vayamos añadiendo al estudio de resonancia, en realidad iremos aumentando el tiempo. En global, para tener un acuerdo más o menos razonable entre lo que se necesita y lo que se puede hacer, estos estudios suelen durar una hora y media aproximadamente. En cuanto al PTRM en estadificación inicial, los pocos estudios que hay nos dicen que la PTRM prono, la selectiva de mama, es superior a la sensibilidad que presenta el PET resonancia de estudio de cuerpo entero. O sea que vale la pena hacer esta primera adquisición en prono. Que si la comparamos con la resonancia, la rentabilidad diagnóstica es muy parecida, pero sí que es verdad que es superior a las otras técnicas de imagen convencional, incluso el PET-TAC body, ¿no? El estudio de cuerpo entero para ver si hay en localmente avanzados metástasis. Entonces, como podéis ver, con una sensibilidad y especificidad muy altas en este contexto. Y aquí tenéis un ejemplo, ¿no?, de una lesión estudiada con PTRM en la mama derecha. En cuanto a la N, lo que sabemos es que la PTRM en la axila es similar a la PET-TAC o la resonancia, con sensibilidades y especificidades entre el 80 y el 95%, que para afectación ganglionar extraaxilar el PET resonancia de cuerpo entero es superior al TAC o la resonancia, y aquí tenéis pues lo que publican casi todos los estudios, que es una sensibilidad para el PTRM en la afectación ganglional entre del 94-95%, con una especificidad pues global del 90%. En cuanto a las metástasis, la eficiencia diagnóstica del PTRM de cuerpo entero es muy similar a los estudios PET-TAC. La única diferencia es que, a pesar de que toda la evolución tecnológica y los PET digitales, tanto resonancia como PET-TAC, estamos consiguiendo muy buenos estudios con dosis de radiofármaco menores, lo que está claro es que el PTRM body lo que aporta es que nos ahorramos la dosis de radiación del TAC, con lo cual aquí sí que es una ventaja. Por otro lado, sabemos pues que la resonancia, ¿no?, en este caso PTRM, sería mejor pues para hígado y para hueso, y sería algo inferior, digamos que en el pulmón. Y aquí os he puesto un ejemplo de un estudio PTRM donde podéis ver el tumor primario con su afectación ganglionar, ¿no?, y sus metástasis a distancia óseas, ¿no?, en este caso en el hueso ilíaco, para que veáis un poco que cada vez estamos afinando más, tanto en los equipos digitales PET-TAC como el PTRM, cada vez vemos lesiones mucho más pequeñas y mucho más precoces, muchas veces sin traducción en las imágenes de TAC. En cuanto a recidiva, lo que se sabe es que la PET resonancia es similar a la PET-TAC en cuanto a reproducibilidad de interpretación, y que esto es superior al TAC o la resonancia, que el metaanálisis que está publicado sobre cáncer de mama en recidiva metastásico o en estadificación inicial pues nos dicen que tiene una eficiencia diagnóstica, la PTRM, del 96%, si se hace un análisis por paciente, y del 95% si se hace el análisis por lesión, y que en cuanto a la valoración de respuesta, pues parece que la PTRM aporta más información que la PET-TAC en cuanto a este punto, ¿no?, en cuanto a la respuesta patológica, mejor incluso que la resonancia también
por separado, con lo cual digamos que la integración del grado de captación por PET y de los datos que nos ofrece la resonancia, pues que parece que evalúan, ¿no?, la respuesta de una forma más completa a la neoadyuvancia. Fijaros si esto tiene interés, todos estos son los estudios que están ongoing ahora mismo de PTRM en cáncer de mama exclusivamente. Así que bueno, básicamente estamos hablando de algo que está, sí es cierto que es muy poco visible aún en las publicaciones y hay poca evidencia, pero como veis despierta mucho interés y parece que si hay tantos estudios es porque realmente tendrá un papel importante en un futuro cercano. Y a modo de resumen muy escueto, deciros pues que el campo de la medicina nuclear está en continuo desarrollo, tanto farmacológico con los nuevos radiofármacos como tecnológico, con los nuevos equipos PET digitales como PTRM. Bueno, y gracias, espero que os haya servido y un saludo.